Sigue el Señor hablándonos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 y hablando de su misión, la misión que le ha encomendado el Padre. Y esa misión pues tiene dos tipos de receptores o un solo tipo de receptor: los pequeños. ¿Y a quién se le ha escondido? A los sabios, a los entendidos, y ha sido revelada a los pequeños. Así le ha parecido bien al Padre. La soberbia, el orgullo, la prepotencia, la excesiva seguridad en sí mismo, que no me lleva a depender de Dios, pues me van a cerrar los ojos, porque yo quiero que me cierren los ojos, a las obras de Dios, a las obras de Dios. Y las obras de Dios hay que verlas en cada persona, y si es en uno mismo, el ser un instrumento de Dios, el no adueñarse de nada, ni creerse dueño de nada, ser instrumentos. La primera lectura, Isaías, en nombre de Dios, hace ese reproche a esa gente de Siria, de Asiria. Conquistaban, ganaban guerras, y ellos se creían lo mejor del mundo. Y Dios les dice: ustedes son un instrumento de mi mano dentro de la historia. Ustedes son un instrumento, y cuando una persona, cuando un grupo, cuando una nación no se reconoce como instrumento de Dios, pues es instrumento de Satanás. Eso es así, y eso es muy claro. ¿De quién te reconoces tú instrumento? Cuando te crees sabio, cuando tú tienes la última palabra, pues eres un instrumento de Satanás. Eres un instrumento de Satanás, y no vas a dejar que Dios se glorifique, y no vas a vivir ni compartir la bondad de Dios. Hay muchas personas que, creyéndose sabios y sabios y entendidos, desprecian todo lo que el Señor dice que le ha revelado a los pequeños. Y las grandes revelaciones de la iglesia, muchos dicen: ay, eso no hay que creerlo mucho, esas apariciones, porque siempre esa gente ignorante, y como es gente ignorante no sabe nada de teología, y como es gente ignorante pues no sabe nada de nada. Pues el santo de hoy, que tiene una característica, y es llamado el doctor seráfico, como un serafín, como un ángel, dotado de esa sabiduría de Dios, queriendo utilizar esa sabiduría para el bien de la iglesia. Contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. Los dos iban a dirigir el concilio de León. Y en el concilio de León, que fue la gran preocupación de San Buenaventura, estamos hablando del año 1274, era la unidad de las iglesias.
no de las iglesias protestantes, eso fue en el siglo XVI, estamos hablando 1200, siglo XII, siglo XIII, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Y como este par de hombres querían en ese concilio, pues Santo Tomás no llegó porque murió en el camino. Y como San Buenaventura en el concilio de León dirigió el concilio y expresó todo aquello, toda esa propuesta de Dios para la unidad de la iglesia. En su sabiduría expresó todo eso. Hay personas que dicen que las visiones, que las grandes revelaciones de Dios son para ignorantes. Entonces te recuerdo a un mismo Santo Tomás de Aquino, que tuvo una visión de un niño en el mar, una visión. El niño le recordaba, es que tú no puedes tener a Dios en la cabeza. Recordar a un San Juan Bosco, que Dios le hablaba en sueños. Entonces hay muchas personas que denigran de esas revelaciones que Dios da a las personas. Las grandes apariciones marianas, pues muchos las descartan porque dicen, pues ¿quién era Juan Diego? Pues un indio ahí que no sabía. ¿Quién era Catalina Laborí? Pues una monja ahí, una monja. ¿Quién fue Santa Margarita María Alacoque? Ay, pues sí, hay una mujer. Los pastorcitos de Fátima, pues unos niños ahí, ¿qué iban a saber? ¿Qué iban a...? Santa Bernardita, peor, ignorante, no sabía ni leer ni escribir. Santa Catalina de Siena tampoco sabía leer ni escribir, y hoy la tenemos como doctora de la iglesia, y la iglesia nombra y le da el título de doctor aquella persona que a través de su enseñanza teológica nos lleva a comprender fácilmente todos los misterios de Dios. ¿Cuáles son las seguridades que tú tienes de conocer a Dios? Cuando ni siquiera has leído la Biblia, ni siquiera tienes el catecismo, ni sabes nada, y vives repitiendo lo que alguna persona le pareció decir, y no escuchas a los pequeños, y no escuchas. A mí me sorprende cuando alguna persona me llega y me dice, y me sorprende no por considerar a la persona poquita y lo que dice es mucho, sino cómo Dios se revela a los sencillos. Y más que sorprender, es decir, la grandeza de Dios en todas las personas. Como una persona aquí de mi barrio, aquí de mi parroquia, algún día me decía y me hablaba de Los Ángeles, y que había visto a Los Ángeles, y me lo describía. Me lo describía en su tamaño, en su portento, en su majestad, en su altura, en su mirada, en su luz. Y decía, wow, qué hermoso eso, qué hermoso eso. Y yo le agradecía al Señor que esa persona me confirmara a mí lo que yo alguna vez vi en un ángel. Entonces es ver esa grandeza del Señor, y les repito, para mí fue confirmar lo que el Señor a mí alguna vez me mostró. Es una persona muy sencilla, muy humilde acá y allí es donde el Señor quiere hacer su obra, y allí es donde el Señor se revela más, y allí es donde el Señor se muestra más. Así te ha parecido bien, oh Padre, revelándose a los pequeños.
Y el pequeño es el que depende de Dios. El que depende de Dios. Todos los santos, todos los grandes doctores de la iglesia dependieron de Dios para glorificar a Dios. Amén.